¿Cómo están, jóvenes? Tengan todos muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo en qué horario están viendo este video. Y reciban pues el saludo del Instituto de Ciencias Humanidades, que sigue trayendo los reforzamientos para ustedes. Soy el profesor Edgar Quispe Ayala, profesor de las academias Aduni y César Vallejo. Y bueno, vengo trayendo lo que es el segundo reforzamiento del curso de física. Ya, reforzamiento 2. Los objetivos de este reforzamiento son, primer objetivo, bueno, repasar conceptos cinemáticos aplicados a movimientos verticales y curvilíneos. Nos estamos refiriendo más que todo al movimiento vertical de caída libre y al movimiento parabólico de caída libre. Movimientos ya estudiados. Como tercer objetivo, aplicar correctamente las leyes del movimiento curvilíneo. Bueno, vamos a estudiar no de manera general el movimiento curvilíneo, ya, pero en forma cinemática vamos a estudiar un movimiento sencillo, que sería el movimiento circunferencial uniforme, muy conocido como MCU. En otras palabras, vamos a centrar este reforzamiento en tres temas: el movimiento vertical de caída libre, movimiento parabólico de caída libre también, y movimiento circunferencial uniforme. Bueno, empezamos con movimiento vertical de caída libre, ¿no? Que, bueno, corresponde a la semana 4. Veamos las características de este movimiento. Primera característica es que para hablar de caída libre, ya, caída libre, jóvenes, significa que el cuerpo está afectado únicamente por la atracción de la Tierra. No hay otro efecto, solo la atracción terrestre. No se toma en cuenta el aire. Bueno, o se desprecia la resistencia del aire, o se estudia el movimiento en una cámara de vacío, pues, ¿no? Donde no hay aire. Una de dos. Ahora, nosotros vamos a estudiar más adelante de que el tema de gravitación universal, donde vamos a ver que realmente la gravedad, su valor depende con la altura. Pero eso lo analizaremos en su momento. Pero como trabajamos con alturas pequeñas, pequeñas comparadas con el radio de la Tierra, vamos a considerar que la aceleración de los cuerpos en caída libre es constante. ¿De qué aceleración estamos hablando? De la aceleración de la gravedad. ¿Ya? Y qué bueno su valor práctico que usamos, 10. Bueno, vamos a seguir con este valor. Y bueno, no es mucha la diferencia, ya, entre 9,8 y 10. También recalcar que este movimiento es un caso particular del MRV, ya, el MRV. Ya, es, bueno, nosotros vimos el MRV, ya, y el MVCL cumple las condiciones, por eso decimos que el movimiento vertical de caída libre es también un MRV. Y las ecuaciones por eso que son similares, ¿no? O podemos usar la misma, ¿no? Bueno, que en sí es lo mismo, ¿no? Ahorita vamos a ver. Bueno, como ejemplo tenemos acá una esfera, la cual va a ser soltada. Bueno, va a ser soltada. Siempre que nos diga soltada, jóvenes, es porque empieza con velocidad 0. Afectado por una gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa 10 metros por segundo al cuadrado? Significa que en cada segundo que pase, la velocidad va a aumentar en 10. No es que va a ser 10, va a aumentar en 10. Veamos. Pasó un segundo. Entonces su velocidad de lo que era 0, ahora tiene que aumentar en 10. Bueno, 0 más 10, 10. Pasa otro segundo. Su velocidad era 10. Como pasó otro segundo, ahora va a aumentar en 10 y es 20. Un segundo más. Tenía 20. Ahora un segundo después vuelve a aumentar en 10. Ahora tendrá 30. Yo te sugiero lo siguiente. Para la rapidez sí es bueno trabajar el aumento de 10 en 10 en cada segundo. Cuando baja, obviamente. Cuando sube sería que disminuye de 10 en 10 cada segundo. Ya, pero para el caso de las alturas tienes dos opciones.
usar los números de Galileo, ya que serían los números impares. K. Recuerda que el número de Galileo, profesor, pero eso lo vimos en MRV. No te preocupes, ya dijimos que el MRV y el MBCL son el mismo movimiento. Son, digamos, el MBCL es un caso particular del MRV. Entonces las ecuaciones son las mismas y los resultados son los mismos. Por lo tanto, si empezamos de cero, velocidad inicial cero, los recorridos en cada segundo son proporcional a los números impares. Profesor, ¿y cómo saco la constante? Bueno, es fácil, ¿no? Puedo usar esta fórmula. Altura, velocidad inicial, velocidad final, entre 2 y por el tiempo. Siempre te sugiero para el caso de distancias o de alturas, ya altura, distancia es lo mismo. Para ese caso, jóvenes, te recomiendo usar fórmula, porque a veces uno dice, profesor, un segundo bajó 10 metros, porque la gravedad es 10. No, 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 no. Recuerda que la información que me da la aceleración de la gravedad es de cómo cambia la velocidad, no del recorrido, no de lo que avanza. Entonces, mejor para que no tengas problemas, para el caso del recorrido o de la distancia, hay que usar mejor fórmula. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Trabajando acá como inicio y acá como final. Inicio 0, final 10, entre 2 y tiempo 1. Bueno, sería 5 metros. Entonces, esa constante sería 5 metros, ¿no? K, 3K, 5K. K nos salió 5, por lo tanto 5 por 3, 15. Y 5 por 5, 25. Metros, 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 metros. Porque es distancia lo que estamos calculando. Ya, entonces, esto, bueno, me es útil cuando son pocos segundos, bueno, y claro, la velocidad inicial es 0, ¿no? Bastante limitado. Pero en general, mejor fórmula, bueno, en caso sean más segundos o ya tenga velocidad inicial. Ahí están los valores, 5, 15, 25, ¿no? Y si siguiéramos en un segundo más, sería 35, 45, 50. Las ecuaciones del MBCL son 4, igual que del MRV, y lo único que se ha hecho, jóvenes, es cambiar ya la aceleración del A por la G, porque la aceleración ya se conoce ahora, pues no, ahora es G. Y la distancia por altura, ¿ya? No se puede dejar en distancia, no hay problema, pero bueno, se maneja muchas veces altura. Ya tenemos aparte de las ecuaciones, dos ecuaciones, bueno, más, como ya sabemos, es cuando el cuerpo baja, cuando desciende, que es donde la rapidez aumenta, y menos en la subida cuando la rapidez disminuye. Ya, vamos a ver las ecuaciones vectoriales. Estas ecuaciones vectoriales, bueno, son bien útiles, jóvenes. Más que todo cuando son movimientos de subida y bajada. Tú ves movimientos de subida y bajada, ya deberías ver como una posibilidad, no necesariamente, como una posibilidad pensar en una ecuación vectorial. No es que obligado, ¿no? Podrías hacerlo escalarmente. Depende, bueno, eso lo vamos a ver. Ya, ahí está. Mira las ecuaciones vectoriales. Bueno, en la ecuación vectorial se está tomando la segunda ecuación y se está, en este caso, ya colocando esta misma ecuación, pero de forma vectorial. Mira que acá tienen flechitas, flechita, flechita. Quiere decir que estas ecuaciones se están convirtiendo en una ecuación vectorial. Y la primera ecuación también le hemos colocado las flechitas y ya es una ecuación vectorial. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, acá el signo tiene un significado, claramente, pero aquí el signo tiene otro significado. Signo más va a estar referido más que todo al vector. Acá hay tres vectores, mira. Este vector es un vector desplazamiento, vector velocidad inicial y vector gravedad. Vector aceleración de la gravedad, velocidad inicial y velocidad final. Son vectores. Ya. Entonces, estos vectores, ¿cómo los voy a usar?
¿ya? Todo vector que apunte hacia arriba será considerado positivo, ¿ya? Y todo vector que apunte hacia abajo, negativo, ¿ya? Ahí está. Bueno, lanzamos un cuerpo, llega a la parte más alta. Ya luego vamos a ver dos aplicaciones de cómo usar las ecuaciones vectoriales. Tiempo de subida. Ya, el tiempo de subida, jóvenes, se puede calcular con la siguiente fórmula. Fórmula que sale de esta fórmula de aquí. Como sube, final, inicial, ya, velocidad final igual velocidad inicial. Como sube, usamos menos. Ya, usamos menos. Ya, como sube, vamos a usar menos. Velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Ahora, el final, la velocidad es 0. Al inicio, bueno, velocidad inicial, gravedad. Y ese tiempo hasta que la velocidad es 0 se conoce como tiempo de subida. Pasa con signo positivo. Y el tiempo de subida sería velocidad inicial entre g. Esta es la fórmula. Ya, entonces si tú quieres calcular el tiempo de subida de manera directa, a la velocidad de lanzamiento la divides entre, bueno, si la gravedad 10 entre 10. Entre 10. Y directo. Pero si te olvidas no hay problema, pues no, porque al final esa fórmula proviene de esto y puedes usar eso. Pero te recomiendo que te lo aprendas para que sea más rápido. Ya, por ejemplo, si yo lanzo con 80 metros por segundo y yo quiero el tiempo de subida, entonces digo allá, rapidez de lanzamiento entre, bueno, vamos a tomar gravedad 10, 8 segundos. Entonces toda la subida demora 8 segundos. Y algo importante, que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. ¿Ya? Ese es algo importante que hay que saber. Bueno, la altura máxima también tiene su fórmula, bueno, directa. Pero esa fórmula sale de aquí. En realidad no son nuevas fórmulas, ¿no? Son fórmulas que están despejadas. Ya, aquí sería final cuadrado. Ya, sería aquí inicial cuadrado. Como sube, ya vamos a hacerlo otra vez en la subida, menos 2GH. Ya, menos 2GH. Ya está. Final es 0, la subida termina con 0, inicial menos 2GH. Bueno, ese 2GH pasa a sumar y luego ya tengo la altura, que sería obviamente la máxima porque al final la velocidad es 0. Bueno, esa altura sería entonces B inicial al cuadrado entre 2G. Esa es la fórmula directa. Ya, fórmula directa. Si no, bueno, ya sabemos, ahí ya sabemos de dónde hacerlo. Ya, pasemos ahora a resolver el ejercicio número 1. Dice lo siguiente. Desde un globo aerostático que asciende verticalmente con rapidez constante v y que se encuentra a una altura de 45 metros, se desprende un objeto, el cual demora 6 segundos hasta impactar con el piso. Determine la rapidez v, ¿no? La rapidez del globo. Bueno, vamos a ver entonces, ahí está, graficando lo que acontece. Ahí tenemos el globito, ya, tenemos el globo, tenemos su rapidez v que está subiendo. ¿Y ahora qué pasa? El objeto, digamos que el objeto, vamos a ponerlo por acá, un objeto que estaba pegado al globo, vamos a decir. Ya, el objeto, como está pegado al globo, va a subir junto con el globo. Por lo tanto, ese objeto va a tener la misma velocidad que el globo. ¿Ya? La misma velocidad que el globo. Claro, mientras siga pegado, los dos avanzarán juntos. Pero en el momento que se desprende el objeto no va a tener velocidad cero. Porque antes de desprenderse ya tenía velocidad.
Entonces hay una propiedad que nos dice si un cuerpo antes tenía una velocidad, luego la mantiene. Eso se conoce como la inercia. Ya, la inercia. Entonces quiere decir, jóvenes, que cuando el objeto se desprende con velocidad también v, con la que tenía antes de desprender. Por lo tanto, el globo, bueno, seguirá su camino, porque el globo dice tiene velocidad constante, sube, mientras que la piedra afectada por la gravedad tendrá que subir y luego bajar. Entonces veamos lo que sucede. Ahí está. Y nos pide esa rapidez v. Ya, miren jovencitos. Acá hay que tener presente lo siguiente. Si yo lo quiero hacer este problema con las ecuaciones escalares, voy a tener un problema porque yo no voy a poder conocer este tiempo. Si me hubieran dado la rapidez del globo al inicio, por ejemplo, vamos a ponerle un 20 metros por segundo. Entonces yo diría, ya, bueno, son 2 segundos, aplico tiempo de subida y saco el tiempo. Pero en este caso no conozco la rapidez, por lo tanto yo no conozco el tiempo de subida. Lo que sí sé es que desde que se desprende hasta que llega al piso son 6 segundos. Eso es lo que me dice, ¿no? Demora 6 segundos hasta chocar con el piso. Entonces tendría que ponerle t y aquí 6 menos t. Y luego plantear ecuaciones en la subida y en la bajada. 3 ecuaciones, operar y sale el problema. Esta solución, jovencitos, se reduce bastante si usamos una ecuación vectorial. Y ese es el objetivo, perdón, usar una ecuación vectorial. La ecuación vectorial es el método directo, que significa que va directo del inicio, acá es el inicio, donde se desprendió, y aquí sería el final. Ya, ese sería el final. Ya, el final. Vamos a usar la siguiente ecuación vectorial. Ahí está. Este h, ¿cómo se dibuja? Este es un desplazamiento. Ya, el desplazamiento es un vector que va directo del inicio al final. Miren, jóvenes, tú no mires al movimiento. Cuando uses una ecuación vectorial, no mires al movimiento. Tienes que mirar solo los vectores. El vector desplazamiento h sería un vector que va directo del inicio al final. Allá, acá está el inicio, acá está el final. Directo. Ese sería el vector h. Así se dibuja. Ya, así se dibuja. Ahí está, dibujado. Su valor, ¿no? Sería 45 porque es el tamaño de la flecha. Pero su dirección sería negativa porque está hacia abajo. Recuerda que vimos ecuaciones vectoriales que cuando el vector apuntaba hacia arriba era positivo y si apuntaba hacia abajo, negativo. Ya está. Bueno, velocidad inicial, v para arriba. Como está hacia arriba, va a ser positivo. Ya, positivo. Tiempo, bueno, ese es lo bueno, pues, ¿no? Que no necesito tomar el tiempo por partes, porque este es un método directo. Directo del inicio hasta el final. Entonces el tiempo que tomo es desde el inicio hasta el final, 6 segundos. La gravedad es hacia abajo. Y como la gravedad es hacia abajo, su dirección se indicará con un signo negativo. Ahí está. Bueno, como estamos tomando valor 10, 10 entre 2, 5. Y tiempo 6 al cuadrado. Bueno, operando eso nos sale 22,5. Te das cuenta cómo fue sencillo resolver el problema ya sin tanta ecuación. Mira, te sugiero que lo intentes de manera escalar, trabajando en la subida y luego en la bajada y vas a ver que es dificultoso. Pasemos al ejercicio 2, que dice lo siguiente. En el gráfico se muestra una pequeña esfera que está a una altura h, pero 8 segundos después de haber sido lanzada. O sea, la esferita está a una altura h, pero 8 segundos de haber sido lanzado. O sea, quiere decir que esa velocidad que tiene es después de 8 segundos. Bueno, no sabemos en qué momento se lanzó. Justo eso nos pregunta, ¿no? Su velocidad de lanzamiento y la altura h.
Bueno, hay dos posibilidades. Una posibilidad que se haya lanzado hacia abajo y que en 8 segundos tenga 30, ¿no? Y esté a la altura H. Pero, ¿te acuerdas que te dije de que como la gravedad es 10, en cada segundo la velocidad aumentaría en 10? En 8 segundos la velocidad debería aumentar en 80. Y aumentar en 80, ¿podrá ser 30? No, pues. Entonces quiere decir que no ha sido lanzado hacia abajo. Por lo tanto, tuvo que haber sido lanzado hacia arriba, ¿no? Que es la otra posibilidad. ¿Ya? Vamos a ver primero la parte 1, la velocidad de lanzamiento. Bueno, hemos deducido que este cuerpo tuvo que haber sido lanzado necesariamente hacia arriba. Ya, pero eso se puede también, en este caso, conocer si es que usamos la ecuación vectorial siguiente. Lo bueno de la ecuación vectorial es que yo no necesito saber si fue lanzado hacia arriba o hacia abajo. El mismo problema me va a dar la dirección de lanzamiento, la velocidad de lanzamiento. ¿Ya? Reemplacemos. Recuerda que esto es su velocidad final. Como es final, entonces vamos a colocarlo acá. Ya, final. Ahora, en negativa porque está apuntando hacia abajo. Entonces sería menos 30. La velocidad inicial es lo que queremos saber. La gravedad es negativa porque la gravedad apunta hacia abajo. Entonces sería menos, bueno, menos por más menos, gravedad 10 por tiempo 8. Y ahí nos sale más 50. Como esta es una ecuación vectorial, este signo más significa que el cuerpo fue lanzado hacia arriba. Y con 50 metros por segundo. Ya tuvo que haber sido lanzado hacia arriba. O sea que es una ventaja con la ecuación vectorial. Ya. Vamos a graficar. Ahí está, el cuerpo tuvo que ser lanzado hacia arriba y luego de 8 segundos tendría 30 metros por segundo. Bueno, y la altura a la que estaría sería H, pues, ¿no? Como nos dice el problema. H. Para hallar este H vamos a usar otra vez una ecuación vectorial. Bueno, recuerda que este H va del inicio al final. El inicio ahora es acá, en el piso. Y el final es a una altura H. Entonces, el vector de acá es un vector de desplazamiento, que se dibuja directo del inicio hasta el final. Ya, se dibuja directo del inicio hasta el final. Entonces, ese vector de desplazamiento sería así. H. Así sería. Y sería hacia arriba. Por eso que va a tomar signo positivo. Ya, signo positivo. Bueno, igual, velocidad inicial hacia arriba vale 50, tiempo 8. La gravedad es negativa, más por menos menos, 10 entre 2, tiempo 8 cuartos. Y la altura nos sale 80 metros. Ya, eso sería entonces la solución al ejercicio 2. Vamos a pasar ahora a repasar un poco lo que es la semana 5, correspondiente a movimiento parabólico de caída libre. Bueno, también es un movimiento de caída libre, ya donde solo actúa la atracción terrestre, con la diferencia de que la trayectoria es una parábola. Pero para que sea una trayectoria parabólica, el cuerpo tiene que ser lanzado de repente horizontalmente, como está en el gráfico, o puede ser lanzado de manera inclinada, así o así, ¿no? Como un lanzamiento de jabalina, de bala. Bueno, lanzado de esa forma va a seguir un movimiento parabólico, ¿correcto? Ahí está. Y la característica de este movimiento es que su velocidad es inclinada. Su velocidad se ve inclinando. Y llega al piso con una velocidad también inclinada. Ya, ahí está el gráfico de esa velocidad. Lo que se hace ahora es siempre que la velocidad esté inclinada, tienes que descomponer, como ya se te enseñó, ¿no? Esta velocidad tiene una componente a la derecha.
¿Cómo sé que su componente es a la derecha? Porque avanza a la derecha. Tiene una componente hacia abajo. ¿Cómo sé que es hacia abajo? Bueno, porque está bajando. Y estas dos se relacionan, estas dos componentes con la rapidez se relacionan mediante el teorema de Pitágoras. Entonces, cuando en un programa me piden la rapidez, por si acaso, acá hay un triangulito, ETBY, cuando me piden la rapidez, me está pidiendo por si acaso la hipotenusa, no los catetos, no las componentes. Para que me pida las componentes tendría que decirme así, calcule la componente horizontal, calcule la componente vertical de la velocidad. Pero si me dice calcule velocidad, calcule rapidez, se está refiriendo a la diagonal, a la hipotenusa en ese triángulo. ¿Ya? O sea, Pitágoras. Ahora lo que vamos a hacer es proyectar su movimiento a la horizontal, ¿no? Todo llevarlo a esta línea horizontal. Bueno, horizontalmente acá tiene 30. Y recuerda que como la gravedad es vertical, no afecta a la componente horizontal. Claro, si hubiera un viento por acá, ese viento sí podría hacer que la componente horizontal disminuya. Pero estamos en caída libre, pues. Y en caída libre no hay viento, no hay aire. Por lo tanto, no hay nada que haga aumentar o disminuir esta componente, por eso que se mantiene constante, ¿no? Entonces va a ser 30, 30, otra vez 30, otra vez 30, ¿no? Todas esas componentes las llevamos una recta para hacer notar que en la horizontal se estaría desarrollando un MRU. Si proyectamos este movimiento a una pared, ¿no? Ahí está, su componente vertical sería 10, por causa de la gravedad, un segundo 10, otro segundo 20 y 30. Entonces en la vertical se estaría desarrollando un movimiento vertical de caída. Por lo tanto, las ecuaciones que voy a usar en la horizontal será la del MRU y en la vertical la del movimiento vertical de caída libre. Bueno, acá tenemos un joven pateando un balón. La trayectoria en caída libre va a ser una parábola. Tenemos una velocidad de lanzamiento y que es necesario descomponer. Con lo cual obtenemos las dos componentes, ¿no? Bx, By. La velocidad, bueno, en la parte más alta es cuando la componente vertical se hace cero. Porque justo con esta es la que sube. Y cuando esta ya es cero, bueno, ya no sube más, pues. Solo quedaría horizontal. Y de paso esta horizontal, ¿sabes qué? Es la rapidez mínima. ¿Por qué mínima? Porque mientras sube, la velocidad disminuye. Ah, pero solo disminuye hasta la parte más alta, porque después ya comienza a aumentar. Por lo tanto, la rapidez mínima se obtiene en la parte más alta y coincide con la componente horizontal. Algo que debes tener bastante presente. Ya, otro digamos, aspecto importante es que el tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales. ¿Está? Y sería la rapidez mínima, como ya te dije. Tiempo de subida igual tiempo de bajada. La altura máxima, ¿no? Bueno, alcance horizontal. Y el tiempo de vuelo, ¿te acuerdas que tiempo de subida habíamos dicho que era la velocidad de lanzamiento? Ahora te digo de qué es la velocidad hacia arriba. ¿Por qué tomo esta, profesor? Porque con esa es la que sube, pues. Entonces sería velocidad con la que sube entre G. Tiempo de subida. Tiempo de bajada sería lo mismo. Y tiempo de vuelo es la suma. La suma de tiempo de subida más bajada se llama tiempo de vuelo. Ah, ya sería dos veces, pues. Dos veces velocidad en Y entre G. Ya, eso es. Bueno, vamos a ver los siguientes casos. Cuando tú lanzas con 15 grados, pero todos, bueno, este es en un caso donde todo se lance con la misma rapidez. Si lo lanzo con inclinación 15 grados, este será su alcance horizontal. Si lo lanzo con mayor ángulo, con 20 grados, aumenta su alcance horizontal, sería mayor.
ya, y con 30 llegaría más lejos. Pero eso se cumple solo hasta 45 grados. O sea, hasta 45 grados el alcance horizontal va a aumentar. Pero si yo sigo aumentando el ángulo, ya en vez de llegar más lejos, más bien llega a menos distancia el punto de lanzamiento. Entonces quiere decir que la distancia máxima se alcanza con un ángulo de elevación de 45 grados. Ya, esa es la situación que hay que tener presente. Vamos a ver ejercicio 3, que dice lo siguiente. Un jugador de fútbol efectúa un saque de arco. 4 segundos después, la pelota impacta en la cancha 60 metros más adelante. Calcula la rapidez mínima. Mira, rapidez mínima. Ya dijimos que la rapidez mínima es en la parte más alta. ¿Y con qué rapidez llega a tierra? Vamos a graficar, ahí está, pateando el balón con una rapidez. Llega al piso, la parte más alta del balón. Ya, ahora me dice el problema de que un jugador de fútbol efectúa un saque de arco. 4 segundos después la pelota impacta en la cancha. Allá, o sea, todo el tiempo de vuelo es 4 segundos. Pero el tiempo de subida, ya te dije, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Ya, entonces, si son 4 segundos todo el tiempo, entonces estos tiempos son iguales y deben sumar 4, por lo tanto, la subida y la bajada se hace en 2 segundos. ¿Correcto? En 2 segundos. Bueno, dice que impacta 60 metros más allá. Con eso nos pide la rapidez mínima. Ya, la rapidez mínima recuerda que se alcanza en la parte más alta. Ahí se alcanza la rapidez. Ya está, en la parte más alta. Bueno, para hallar esa rapidez mínima vamos a trabajar en la horizontal. En la horizontal recuerda que el movimiento es un MRU. Como es un MRU, entonces sería distancia horizontal, velocidad horizontal por tiempo. O distancia X, velocidad X por tiempo. ¿Pero qué tiempo? Toda esta distancia, jóvenes, se logra en un tiempo total de 4 segundos. No de 2 estaría solo hasta acá. Es en 4 segundos. Ya, entonces los 60 metros, que es su alcance horizontal, sería su componente horizontal por tiempo 4. Bueno, y me sale la componente horizontal, que es justo la rapidez mínima. ¿Ya? Y además, ¿con qué rapidez llega a tierra? Bueno, también tú tienes que saber que al mismo nivel, la rapidez de subida es igual con la rapidez de bajada. Por lo tanto, pedirme esta rapidez con que choca es la misma rapidez con que lanzas, con que se lanza. Bueno, ya tenemos, pues, ¿no? Esta componente nos salió 15. Para hallar esta rapidez, faltaría la componente vertical. ¿Ya? Y luego aplicamos un Pitágoras, obviamente. Bueno, el tiempo de vuelo es 2 veces, ¿te acuerdas que vimos? La velocidad o 2 veces el tiempo de subida. Reemplazamos, ¿no? Tiempo de vuelo es 4, velocidad hacia arriba entre 10. Y nos sale 20 metros por segundo. Ya, velocidad en Y. Finalmente, reemplazando en alfa, aplicamos Pitágoras y nos sale 25. Bueno, otra forma de haber hallado esta velocidad Y era trabajando solo en la subida y aplicando esta fórmula, que al final es lo mismo, ¿no? Velocidad final en Y, inicial en Y, menos GT. Ya, el final en Y sería 0, porque es la parte más alta. Inicial en Y, gravedad 10 y tiempo 2. Entonces, velocidad en Y nos sale 20, bueno, lo que nos salió por acá. Bueno, esa es otra opción. En caso no te acuerdes esta fórmula, puedes resolverlo de esa manera. Ya, pasemos al ejercicio 4. Dice lo siguiente.
Un bombardero vuela horizontalmente con una rapidez constante de 540 kilómetros por hora y a una altura de 245 metros. Acá está. Como te das cuenta, mira, la altura está en metros, pero la velocidad está en kilómetros por hora, ¿no? Hay que transformar eso. ¿Te acuerdas que para transformar de kilómetros por hora a metros por segundo, te debes acordar, ¿no? Era por 5 sobre 18. Ya, por 5 sobre 18. Ya, sacamos 18, 3, bueno, 30 por 5, 105. Ya, metros por segundo. Entonces, la rapidez es 150 metros por segundo. Ahí está el blanco, la altura 245 metros. Ya, y dice, ¿a qué distancia horizontal se debe soltar el proyectil para dar en el blanco? Ya, me está pidiendo esto. Esto es lo que me pide. Ya, vamos a verlo ahí. Ahí está el avión. Y ahora va a soltar el proyectil. Ya, como vimos en el problema del globo, antes de que suelte el proyectil, la velocidad del avión y del proyectil era la misma, porque el proyectil era parte del avión. Entonces, si el avión tenía ya convertido 150 metros por segundo, el proyectil va a salir también con 150 por inercia. Ya está. Listo. Explotó. Ahora para el proyectil, ya en la horizontal vamos a aplicar MRU. Pero recuerda, pues, ¿no? Ya el 5 sobre 18 que ya te dije, y sale 150. Distancia en X, lo que quiero. Velocidad en X, 150 por tiempo T. Nos faltaría el tiempo. Para sacar el tiempo, vamos a trabajar en la vertical, aprovechando esa altura de 245 metros. Ya, recuerda que velocidad inicial 0, ¿por qué? Porque te dice vuela horizontalmente. Entonces el proyectil sale horizontalmente. Entonces, cada vez que te digan que sale horizontalmente, jóvenes, es porque en la vertical la velocidad es 0. Ya, y se cancela y queda así, 245, la mitad de la gravedad por tiempo. Operando eso nos sale 7 segundos. Teniendo ese tiempo lo reemplazamos en 1 y la distancia sería 1050 metros. Ya que esa es la distancia a la que debe soltar el proyectil para que dé en el blanco. Pasamos ahora a la semana 6, que sería correspondiente al MCO. Veamos. Bueno, el MCU es un movimiento en trayectoria circunferencial donde el ángulo barrido en cada segundo es lo mismo. Ahí está, mira, tenemos una esfera en trayectoria circunferencial. Ya está. Mira, ha barrido un ángulo θ en un tiempo t. Otra vez el mismo ángulo en el mismo tiempo. Otra vez el mismo ángulo en el mismo tiempo. Eso entonces es un MCU. Un MCU es de los movimientos circunferenciales el más sencillo, pues, ¿no? Es donde se barre el mismo ángulo en el mismo tiempo. Esto va a ser caracterizado con la llamada rapidez angular, porque justamente la rapidez angular lo que nos indica es el ángulo barrido por segundo. Ya está. Y esa es su fórmula. Rapidez angular, ángulo entre tiempo. La unidad de la rapidez angular va a ser radianes, tiempos segundos, en el sistema internacional, radianes por segundo. Ahora, así como en el MCU la rapidez angular es constante, la velocidad angular es constante, porque siempre en el mismo tiempo barre el mismo ángulo. Por eso que es constante. También su rapidez tangencial va a ser constante. Va a ser la misma en todo momento. ¿Ya? Y se va a calcular como el recorrido, que no sería otra cosa que una longitud de arco. Ya, este recorrido es una longitud de arco.
entre el tiempo. Bueno, por tu trigonometría, tú sabes que la longitud de arco es teta por R, entre tiempo. Ah, pero mira por acá, ángulo entre tiempo. Entonces llegamos a la siguiente relación. Esta relación es bastante importante porque me relaciona la rapidez tangencial con la rapidez angular. ¿Ya? Ahí está. Rapidez tangencial es rapidez angular por el radio. Bastante importante para pasar de un análisis angular a un análisis, en este caso, tangencial. Periodo. Bueno, el periodo sería el tiempo de una vuelta. Frecuencia sería el número de vueltas que da en un tiempo determinado. Bueno, si yo pongo que el número de vueltas es 1, ese tiempo es el periodo. Por lo tanto, la frecuencia es la inversa del periodo. Está. Bueno, la rapidez angular tiene dos relaciones más importantes. ¿Cómo calcular? ¿No? Rapidez angular, recuerda que era ángulo entre tiempo. Pero si da una vuelta, el ángulo es 2pi. Y el tiempo, el periodo. Entonces, rapidez angular, 2pi entre periodo. Y como la inversa del periodo es la frecuencia, rapidez angular, 2pi por frecuencia. Ya sería así. Bueno, este movimiento a veces uno dice, profesor, este movimiento no tiene aceleración porque mira, la rapidez es constante. Claro, la rapidez es constante, pero la velocidad está cambiando. ¿En qué cambia, profesor? En dirección. Y ese cambio en dirección de la velocidad se calcula mediante la aceleración centrípeta. Entonces, la aceleración centrípeta existe ahí ya porque ya el cuerpo está cambiando en la dirección de su velocidad. Y eso de paso sería toda su aceleración. ¿Ya? Estas son las ecuaciones entonces del MSU que debes conocer, debes manejar para resolver problemas. Ahora vamos a ver algunas relaciones importantes entre dos cuerpos que hacen MSU. ¿Ya? Vamos a ver eso. Ahí está. También hay que recordar lo siguiente. Número de vueltas. El número de vueltas sería el ángulo barrido entre 2pi. ¿Por qué 2pi? Porque una vuelta se da, o en una vuelta se gira un ángulo de 2pi. Bueno, por eso que es entre 2pi. Ya, ahora, para dos poleas unidas por una faja. Ahí está, tenemos punto A, punto B, son puntos periféricos y que tienen sus velocidades. Ya, estas velocidades, jóvenes, van a tener que ser iguales. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una faja inextensible. ¿Qué quiere decir eso? Que esta faja no se estira ni se contrae. Porque ponte a pensar, si este punto fuera más veloz que este punto, habría un alejamiento. Entonces la faja se estaría estirando. Pero estamos trabajando con una faja que no se estira, que es inextensible. Correcto, con una faja que es inextensible. Ya, así estamos trabajando. Con una faja inextensible. Por lo tanto, esas velocidades de esos puntos tienen que ser iguales. Su rapidez igual. Cuando tenemos poleas en contacto y una polea no resbala respecto a la otra, sino que una polea al girar empuja a la otra, ¿no? Esta gira y al girar la hace girar a la otra en sentido contrario. ¿Ya? Y en ese caso, entonces, el punto A está empujando al punto B y lo obliga a tener la misma velocidad. Y la rapidez de esos puntos serían iguales. Un caso final, cuando tenemos poleas unidas por un mismo eje, ¿ya? Y tenemos dos puntos, entonces ahí lo que tienen en común es como giran respecto a un mismo eje, tienen la misma rapidez angular. Nosotros habíamos visto relación entre rapidez angular y rapidez tangencial, ¿sí? Está aquí.
Si yo paso a dividir el R, llego a esto. Para este caso, de poleas unidas a un mismo eje, esto es constante. Por lo tanto, la rapidez va a ser proporcional al radio. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si le pongo R, 2R, el radio de B es R, el radio de A desde el centro 2R. Como el radio de A es el doble de B, entonces la rapidez de A sería el doble de la rapidez. En otras palabras, la rapidez sería proporcional al radio de cualquier punto de ese disco o de esa polea. Esta relación importante, jóvenes, para la solución de problemas. Que la rapidez es proporcional a los radios. Claro, en este caso, ¿no? Este caso particular. Vamos a ver el ejercicio 5. Dice lo siguiente. Un satélite artificial gira alrededor de la Tierra completando un ciclo, ya, o una vuelta en 90 minutos. Suponiendo que su órbita es circular y que el radio medio de la Tierra es 6.370 kilómetros y que la altura del satélite a la que se encuentra sobre la superficie de la Tierra es 280 kilómetros, determine su rapidez tangencial. Bueno, ahí tenemos el gráfico del satélite. Nos piden la rapidez tangencial. Ahí está el satélite. Radio de la Tierra. Este R minúscula sería radio de giro del satélite. Recuerda que el radio de giro es desde el centro de giro hasta donde está el cuerpo, que está girando bien. ¿Ya? Entonces aquí, y la distancia, la superficie de la Tierra satélite es lo que conocemos como alturita. Y entonces el radio de giro sería el radio de la Tierra, que nos dan 6.370 kilómetros, más la altura que también está en kilómetros. Entonces no hay problema, kilómetros con kilómetros me da kilómetros. Ahora la rapidez tangencial sabemos que es la rapidez angular por el radio de giro. No por el radio de la Tierra ni por la altura. Tiene que ser radio de giro. Distancia desde el centro hasta donde está la órbita del satélite. Pero recuerda que rapidez angular 2pi entre periodo. ¿Correcto? Acá dice que el satélite gira alrededor de la Tierra en un tiempo de 90 minutos. O sea, su periodo es 90 minutos. Reemplazamos los valores. Todo al sistema internacional. El periodo es 90 minutos. Pero un minuto tiene 60 segundos. Por eso que es 90 por 60. Bueno, aquí 2pi, 3,14. Y el radio ya lo habíamos obtenido de giro, 6.650 kilómetros. Ah, pero un kilómetro tiene 1.000 metros. Entonces mi rapidez va a salir en metros por segundo. Ahí está. 7.737,7 metros por segundo. Veamos una aplicación más. Dice así, calcule la rapidez angular y la frecuencia con la que debe girar una rueda para que los puntos situados a 50 centímetros de su eje estén sometidos a una aceleración que sea 20 veces la aceleración de la gravedad. Vamos a ver, nos piden rapidez angular. Dice que la aceleración centrípeta es 20 veces la aceleración de la gravedad. Ahí está. Recuerda que en un MCU hay aceleración, ¿no? Y esa es la centrípeta. Reemplazamos los valores. La aceleración centrípeta, ¿qué dice que es? 20 veces la aceleración de la gravedad, que vale 10. Rapidez angular al cuadrado por radio, es la fórmula, pues, ¿no? El radio te lo da, dice que está a 50 centímetros su eje. En metros, 0,5. Y ya tendríamos la rapidez angular. Ahora también nos piden la frecuencia. La frecuencia. Bueno, hay que recordar esta formulita que me relaciona justo la rapidez angular con la frecuencia. Reemplazamos los valores. Rapidez angular lo hemos calculado 20. 2 a pi le vamos a poner 3,14 y ya tenemos la frecuencia. 3,18 Hz. Hertz es la inversa de segundo. Ya,
Eso sería la solución a este ejercicio 6. Bueno, jóvenes, hasta aquí sería la parte teórica. Entonces, ahora pasaríamos a los problemas.